Hola chicos del bachillerato, mi nombre es Walter Vega y el día de hoy vamos a continuar desarrollando problemas de dinámica. En esta oportunidad vamos a tratar de ciertos problemas llamados sistemas acelerados, donde nos dice lo siguiente. Una persona con un peso de 600 newtons se encuentra sobre una báscula en un ascensor y nos pregunta, ¿cuál es la aceleración del ascensor cuando la báscula indica 900 newtons? Para poder comprender esto, lo primero que nosotros debemos saber es la siguiente teoría. La teoría de los sistemas acelerados. ¿Qué es lo que nos dice esta teoría? Que si una persona se encuentra dentro de un elevador, en este caso si se encuentra dentro de un elevador y el elevador va a subir con una aceleración, vamos a decir así, sube él con una aceleración A. Entonces, todo lo que está dentro del elevador también debe subir con la misma aceleración. Eso quiere decir, esta persona que está aquí adentro, él también debe sufrir la misma aceleración que la aceleración del elevador. Entonces vamos a colocarle también A. En otras palabras, desde ahora tendremos una condición que siempre debemos aplicar. Condición que nos dice así. La aceleración del elevador debe ser igual a la aceleración de la persona. Si no estaría una persona y estaría cualquier otro objeto, también debe cumplirse esto. La aceleración del conjunto del todo, que es la aceleración del elevador, debe ser igual a la aceleración de todo lo que compone dentro de él. Sabiendo esto, entonces ahora nos vamos al paso número uno. Para desarrollar, entonces, luego de haber dicho ya esta condición, el paso número uno es hacer un diagrama de cuerpo libre, un DCL. Y vamos a colocar aquí DCL. En el DCL vamos a dibujar las fuerzas que están interviniendo alrededor de la persona. Y esas fuerzas son, primero, la persona. Solamente alrededor de la persona está el peso de la persona. Luego de eso, aquí hay una báscula. Esta báscula mide en sí la reacción. Los pies de la persona van a aplastar a la báscula. Y como los pies de la persona aplastan a la báscula, entonces estos pies van a aplastar y vamos a decir esa fuerza con que lo aplasta le vamos a llamar R. Y por la ley de acción y reacción, si los pies de la persona aplastan a la báscula con R, la báscula debe empujar a los pies de las personas también con R. Entonces, ¿qué es R? R va a ser la medida de la báscula, lo que mide la báscula. ¿Listo? Entonces, si nos dicen aquí que la báscula mide 900 newton, entonces vamos a colocar todos los datos en el problema. El peso de la persona vale 600 y vamos a colocar 600 newton. La reacción, o mejor dicho, lo que mide la báscula, vale 900 newton. Si el elevador acelera hacia arriba, entonces nosotros diremos de que la persona también sufre una aceleración hacia arriba. Si el elevador acelera, pero, bueno, la aceleración es hacia abajo, entonces la persona también sufre una aceleración hacia abajo. Y como no sabemos hacia dónde es la aceleración, si es hacia arriba o hacia abajo, solamente debemos saber de que aquí hay aceleración. Y si hay aceleración, debemos aplicar la segunda ley de Newton. Entonces, siguiente paso, el paso número 2, debe ser aplicar la segunda ley de Newton. La segunda ley. Entonces, la segunda ley de Newton nos dice así, que la suma de todas las fuerzas que rodean a ese cuerpo debe ser igual a la masa por la aceleración. Pero eso sí, no olvidar que todas las fuerzas que van hacia arriba deben ser, o mejor dicho, todas las flechas que van hacia arriba siempre deben ser positivas. Y alrededor de la persona tenemos dos flechas, la reacción que vale 900 y lo vamos a escribir así, como más 900 porque va hacia arriba y a eso debemos sumarle el peso, pero como va hacia abajo sería menos 600, es igual a la masa de la persona. La masa de la persona. ¿Cómo encontramos la masa de la persona? Dividiendo el peso entre 10.
Recuerda que 10 es la gravedad, así que 600 entre 10 es igual a la masa por la aceleración. Y ahora sí, 900 menos 600 nos sale 300. Esto es igual. 600 entre 10 sería 60 multiplicado por A. Y lo que nosotros vamos a obtener aquí es, cancelamos 0 con 0 y nos queda que 30 dividido entre 6 nos sale 5 metros segundo a la menos 2. Pero no te olvides que al costado hay un más. Nos salió un más. Entonces, ¿qué significa este más? Este más significa que la flecha de la aceleración va hacia arriba. ¿Con qué valor? Entonces, el valor debe ser 5 metros segundo a la menos 2. Y la clave para esta respuesta sería la D. Muy bien, ahora vamos a darle una teoría adicional para que tú puedas entender mejor toda esta parte de aquí. En este caso, vamos a tener las siguientes situaciones. ¿Qué sucede si en un problema del bachillerato te dicen así? Tenemos una persona que está parada en un elevador, es el caso del elevador, está parado en un elevador, el peso de la persona vale 700 newton y la báscula que está ahí dentro, donde la persona está apoyando sus pies, también mide 700 newton. Entonces, cuando ocurre esa situación, cuando la medida de la báscula y el peso de la persona son iguales, es porque el elevador no tiene aceleración. Su aceleración es cero. Entonces, aquí hay dos posibilidades. O el elevador está quieto, o el elevador, o mejor dicho, estacionario, o el elevador se está moviendo hacia arriba o hacia abajo, pero con velocidad constante. Cuando la velocidad es constante, es decir, como la aceleración cero, entonces el peso de la persona y la medida de la báscula deben ser iguales. Ahora, ¿qué mide la báscula? La báscula siempre va a medir el peso aparente. En este caso, cuando no hay aceleración, el peso aparente y el peso real de la persona deben ser iguales. Sin embargo, si tenemos al elevador que está subiendo, está acelerando hacia arriba, y el elevador está acelerando hacia arriba, lo que va a suceder es que la medida de la báscula ya no va a ser 700, sino ahora va a ser 1000. Eso quiere decir de que cuando el elevador sube, tus pies están aplastando más a la báscula. Mientras que si el elevador va a estar descendiendo, lo que mide la báscula es menor que tu peso. Si tu peso vale 700, la báscula debe medir 400. Entonces, si el elevador va hacia abajo, lo que nosotros vamos a indicar es que la fuerza con que mis pies aplastan a la báscula debe ser menor. Siempre tengan en consideración esa idea, que cuando la aceleración es cero, ya sabes, tus pies aplastan normalmente como si el elevador no se movería. Así que tu peso debe marcarlo también la báscula. Es decir, el peso aparente es igual al peso de la persona. Mientras que cuando el elevador sube, tus pies aplastan, pero más de lo normal. Y como van a aplastar más de lo normal, entonces la báscula mide más. Y si el elevador baja, está bajando, tus pies aplastan menos. Así que la medida de la báscula debe ser menor. ¿Cuál debe ser la fórmula? El peso aparente debe ser igual al peso de la persona más la masa de la persona por la aceleración del elevador. Y aquí sería el peso de la persona menos la masa de la persona por la aceleración del elevador. Estas son las tres situaciones que comúnmente vamos a ver en los problemas del bachillerato. Pasamos ahora sí con toda esta teoría al siguiente problema. En este problema nos dice lo siguiente. Un alumno de masa M se encuentra en un ascensor que acelera hacia abajo, hacia abajo. Recuerda, si él va hacia abajo, los pies de la persona no aplastan con la misma intensidad. Así que el peso de él no es igual al peso de la báscula. ¿Cuál será la lectura del aparato medidor de la fuerza? Entonces, según lo que nosotros ya habíamos visto, aquí al peso le tenemos que restar m por a. Nada más y la clave debe ser la b. ¿Ok? No te olvides que el peso de la fuerza, ese peso que le llamamos el peso aparente, debe ser igual al peso de la persona. Aquí sería así.
el peso de la persona, que es mg, menos la masa de la persona por la aceleración. Pero la aceleración, su valor vale a. Ahora, ¿cómo demostramos todo eso? ¿Cómo demostramos todo eso con lo que nosotros hemos aprendido? Entonces, para eso voy a utilizar nuestros conceptos. Primero, ya sabemos que cuando hay un elevador, debemos saber si va hacia abajo o va hacia arriba. En este caso, no debemos olvidar de que él va hacia abajo. Vamos a demostrar toda la teoría que hemos aprendido. Ahora, el peso de la persona va desde el centro hacia abajo. Esto sería la flecha del peso. Así que este peso, el peso de la persona, nosotros lo vamos a colocar como W es igual a M por G. Pero sus pies están produciendo una fuerza normal y esta fuerza normal va a ir hacia arriba. Y recuerden de que esta fuerza normal, que le hemos llamado R, que es la reacción, él y él están afectando a la persona. Entonces, nuestra teoría dice lo siguiente, que si el elevador está descendiendo, la persona también debe estar descendiendo. Debe estar descendiendo con la misma aceleración, con una aceleración de A. Y vamos a aplicar nuestra segunda ley de Newton, pero la segunda ley en la persona. La segunda ley de Newton nos dice lo siguiente, que la suma de fuerzas que rodean a esa persona debe ser igual a la masa por la aceleración. Entonces nosotros colocamos la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Sin olvidar, nuevamente te recalco, de que las flechas tienen que ser positivas las que van hacia arriba. Entonces, las fuerzas, la reacción va hacia arriba, positiva, el peso va hacia abajo, entonces como el peso va hacia abajo, sería menos mg, más la reacción como va hacia arriba sería positivo. Esto es igual a la masa, pero como la aceleración va hacia abajo, debe ser negativo. Y ahora este peso lo pasamos al otro lado. Así que la reacción debe ser igual a mg, aquí sería menos m por a. Y listo. Así hemos demostrado que el peso aparente, ese peso aparente o llamado también en este caso la reacción, va a ser igual al peso menos la masa por el valor de la aceleración. Con esto pasamos al siguiente problema. En este problema nos dice lo siguiente. Un escalador de masa m desliza hacia abajo por una cuerda vertical con una aceleración media a. ¿Cuál es la fuerza de rozamiento media ejercida por la cuerda sobre el escalador? Entonces, para entender esto, tenemos que saber quién es un escalador y si nunca has escalado, entonces posiblemente tienes que recordar alguna película, alguna foto, alguna historia que alguien te ha contado. Pero nosotros vamos a colocar aquí una imagen y si lo has vivido, entonces sabes de lo que vamos a hablar. Aquí hay una persona que está descendiendo al momento de escalar, así que cuando él desciende, va, vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a dibujar el peso de la persona. El peso de la persona es una de las primeras fuerzas que van a influenciar al momento de descender. Aquí voy a colocarle entonces el peso. Y el peso debe ser igual a la masa de la persona por la gravedad. Muy bien. ¿Qué es esto? ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos realizando el paso número 1. Realizar un diagrama de cuerpo libre. Antes de que hagas cualquier tipo de problema, siempre tienes que dibujarlo. Tienes que dibujar. Primero, tienes que dibujar en tu mente qué es lo que está ocurriendo. Segundo, comienza a dibujar las flechas. Entonces, ya tenemos, el peso es una fuerza, pero la mano de la persona, tanto aquí en esta posición, como aquí en esta posición se están apoyando. Se están apoyando a la cuerda al momento de que él desciende. Entonces, ¿qué debe aparecer ahí? ¿Qué fuerza debemos considerar en esta situación? Esa fuerza debe ser la fricción. Ahora, ¿cómo dibujamos la fricción aquí? Para eso tenemos que agrandar un poco lo que está ocurriendo ahí. Así que vamos a tomar una imagen, un agrandamiento de esta situación, lo que está ocurriendo aquí. Y lo que está ocurriendo es que la mano de la persona se está deslizando hacia abajo, el movimiento de la mano es hacia abajo
Para que él pueda descender, entonces nosotros vamos a colocar eso hacia abajo. Entonces, vamos a ver. El movimiento de la persona, su mano de la persona, debe ir hacia abajo. Así que la superficie tanto de la cuerda como la superficie de la mano tienen asperezas. Ambos tienen asperezas. Y si tienen asperezas, ya sabes de que debe haber una fuerza de rozamiento. Ahora, ¿hacia dónde? La fuerza de rozamiento que se va a producir sobre la mano, debe ser contraria al movimiento del cuerpo. Entonces, aquí vamos a tener una fuerza en contra. Para la mano, entonces tenemos aquí una fuerza de fricción, una fuerza de rozamiento que le vamos a llamar FDR, fuerza de rozamiento, en contra del movimiento. Entonces ahora voy a dibujar esa fuerza aquí. Una fuerza de rozamiento en contra. ¿Por qué no considero el de la mano de abajo? También podemos considerar el de la mano de abajo, pero vamos a solamente representar tanto el esfuerzo de arriba como el esfuerzo de abajo con una pequeña flecha. Esto sería la fuerza de rozamiento. Media, es una fuerza de rozamiento media. Ahora sí. Y como nos dicen de que la persona está descendiendo, ella está descendiendo con una aceleración y vamos a colocar también eso. Tiene una aceleración hacia abajo. Entonces, para que nosotros podamos calcular cuánto vale la fuerza de fricción, entonces debemos aplicar la segunda ley de Newton. Cada vez que haya aceleración, debes aplicar la segunda ley. ¿Qué nos dice la segunda ley? Entonces, nuevamente, igual que en los casos anteriores, ahora sí me gustaría que lo repitas. Bueno, mentalmente, la suma de las fuerzas debe ser igual a la masa por la aceleración. Esto también conocido como fuerza resultante o fuerza neta. Y como estamos trabajando con flechas verticales, entonces decimos que las flechas verticales hacia arriba siempre serán positivas. Así que ahora solamente nos toca representar la fricción positivo porque va hacia arriba. A eso debemos sumarle la otra fuerza, el peso, pero como va hacia abajo, negativo. Y esto es igual a la masa por la aceleración, pero la aceleración es una flecha que va hacia abajo, por eso que te dicen la dirección de la aceleración. Así que aquí vamos a tener que la fuerza de fricción debe ser igual. Este menos mg pasa al otro lado y nos queda así, mg menos m por a. Así que si nosotros agarramos y factorizamos, m, lo que nos va a quedar es G menos A. Y esto nos da como respuesta que la fuerza de fricción debe ser igual a M por G menos A. Así que la clave para este problema debe ser la C. En este problema nos dice así. Steven va a empujar dos cajas, la caja P y la caja Q. Y ambos están en contacto. Aquí hay una superficie de contacto. Y no te olvides de que cuando hay contacto deben haber fuerzas también aquí interviniendo a lo largo de una tabla rugosa. Dice, con la fuerza F igual a 30 newton, empuja P, que tiene una masa de 2, y la caja Q, que tiene una masa de 4. Así que esta fuerza de 30 newton, ¿qué va a suceder con esta fuerza de 30 newton? Sucede lo siguiente, que esta caja de 2 va a empujar a la caja de 4 y así el conjunto se va moviendo. Pero nos dicen de que ambos se mueven pero con un speed constante. Esta es una parte clave para el problema porque recuerda de que estos problemas solamente duran 90 segundos, así que esta es la palabra clave. ¿Cuál es la fuerza resultante en la caja Q? Ahora, primer paso, siempre que nosotros vamos a realizar cualquier tipo de problema, no te olvides, en dinámica tenemos que hacer los dibujos. Y en este dibujo vamos a representar el diagrama de cuerpo libre. Primero vamos a comenzar con el cuerpo de atrás que le vamos a llamar el cuerpo P. Y después el cuerpo Q que debe estar hacia adelante. Entonces vamos a agarrar y dibujar las fuerzas. Primero tenemos que dibujar en ambos cuerpos el peso. El peso de aquí
Y aquí también tenemos otro peso, pero observa de que las flechas son de diferentes tamaños. ¿Por qué? Porque las masas son diferentes. Aquí vale 2, aquí vale 4. Así que si yo voy a colocar el peso de P debe ser igual a 20 newton y el peso de Q debe ser igual a 40 newton, porque su masa aquí vale 4 y aquí vale 2. Siguiente fuerza, la normal. Si esta caja está aplastando a este piso, el piso debe responder para que de esta manera tengamos un equilibrio. Así que esto le vamos a llamar la normal de P, porque es la normal sobre la caja P. Mientras que aquí también va a existir una normal sobre la caja Q y esa normal debe ser mayor, debe ser más grande porque lo que lo está aplastando a él también es un valor bastante mayor, N de Q. Ahora, la siguiente fuerza que nosotros también vamos a considerar es la fuerza de empuje aquí. Aquí hay una fuerza con que se está empujando. La persona, Steven va a empujar con una fuerza F que vale 30 newton. Así que cuando él empuja la caja P golpea a la caja Q. Entonces, esta superficie va a golpear a la otra superficie que hay aquí. Y eso lo vamos a representar por medio de estas flechas. Una flecha de color amarillo y voy a decir de que esta flecha va a representar lo que le está empujando. A esto le vamos a llamar la acción. P empuja Q. Esto sería la fuerza de P hacia Q. Es la fuerza de acción. Pero Q no se va a dejar. Si tú lo golpeas si P lo golpea a Q, Q también le va a responder. Le va a responder en la otra dirección, en la dirección opuesta, y esto es porque se cumple la tercera ley de Newton, donde nos dice de que aquí la fuerza debe ser opuesta, pero de la misma magnitud. P de Q hacia P. Esto es la fuerza de acción y reacción. Bueno, estas serían todas las fuerzas que existen, pero nos dicen de que la tabla es rugosa, así que la superficie donde él se mueve debe haber rugosidad, y esa rugosidad va a generar una fuerza de fricción. Así que la fuerza de fricción lo vamos a dibujar un poquito alejado del suelo para que se pueda visualizar. Y aquí también otra fuerza de fricción. Sobre ambas cajas va a haber fuerza de fricción que lo vamos a representar simplemente con una F minúscula. F en Q y F en P. ¿Listo? Entonces, con esto nosotros podemos decir que sobre la caja P tenemos 1, 2, 3, 4, 5 fuerzas que rodean a esta caja P. Sobre la caja Q tenemos 1, 2, 3, 4 fuerzas que rodean a él. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Luego de haber dibujado todas las fuerzas, vamos al siguiente paso. Y en el paso número 2 es aplicar la condición que nos están indicando aquí. Paso número 2. Condición. Pero vamos a aplicar la condición sobre la caja Q. Condición, velocidad constante en la caja Q. Listo. Ahora, ¿qué significa eso? Esto significa que si la velocidad es constante, tú ya sabes, palabra clave, velocidad constante, aceleración cero. No hay aceleración. Así que sobre este conjunto de fuerzas que están rodeando a Q, la aceleración total es cero. ¿Y qué habíamos dicho de la segunda ley? La segunda ley nos dice de que la suma de todas las fuerzas que rodean a un objeto debe ser igual a la masa por la aceleración. Pero como la aceleración es cero, como esta aceleración debe ser cero, entonces lo que nos va a salir es que la suma de todas las fuerzas, o llamada también fuerza resultante o fuerza neta, debe ser cero. Así que la clave para este problema, desde el inicio ya lo sabíamos, era cero. Ahora sí, está verificado eso. Ahora, tenga en consideración que solamente esto cumple cuando la palabra clave es velocidad constante y además se mueve en una superficie plana. Solamente en ese caso, cuando él se mueve en una superficie plana y su rapidez
o el speed es constante, entonces no hay aceleración. Y si no hay aceleración, no hay fuerza resultante. Ahora, ¿hay fuerzas? Sí. Hay fuerzas uno, 2, 3, 4 fuerzas. Pero aunque existan las 4 fuerzas, la suma de todas esas fuerzas es nula. Por eso que la respuesta es cero. Y recuerda que en el examen, cuando tú ves velocidad constante y te piden fuerza resultante, automáticamente tú dices la suma de todas las fuerzas debe ser cero. Así que en 90 segundos este problema debe haber salido. Pasamos ahora al siguiente problema. En este problema nos dice así: se conectan, se van a conectar un objeto de masa m mediante una polea sin rozamiento. Esta es una polea, esta es la masa m, a un objeto de masa m más grande, donde este cuerpo tiene mayor masa que él, y m se encuentra sobre una superficie horizontal sin rozamiento. Por favor, todas estas partes son claves. Así que nosotros vamos a tener este pequeño cuerpo, va a estar suspendido en el aire y solamente se va a ver conectado con este otro cuerpo de atrás por medio de esta cuerda. Esta cuerda va a conectar lo que le suceda a él, también le debe suceder a él. Si él va a descender 1 metro, él debe haber avanzado también 1 metro. Y esas cuestiones, esas condiciones lo vamos a ver seguidamente. Entonces, para esto, como tú ya sabes, lo que tenemos que hacer siempre es nuestro diagrama de cuerpo libre. Y en el diagrama de cuerpo libre debemos comenzar sabiendo de que aquí hay dos cuerpos. Bueno, hay tres. Uno, dos, tres cuerpos, incluyendo también él serían cuatro. Cuatro cuerpos, pero solamente nos vamos a centrar en hacer un diagrama de cuerpo libre, tanto para el primer cuerpo como también para este cuerpo de aquí, para el más grande. Así que para el primer cuerpo vamos a comenzar dibujando el peso. No te olvides, primero siempre el peso. El peso debe ser igual a m por g. Mientras que para este otro cuerpo, que es más grande, su peso, nosotros vamos a dibujarlo un poquito más grueso. Su peso está aquí y también lo vamos a agrandar esta flechita. Muy bien. Bien, su peso del otro cuerpo debe ser, en este caso, m mayúscula por g. Eso sería el peso para él y el peso para él. Este cuerpo pequeñín está sostenido por una cuerda, así que las cuerdas siempre jalan en la dirección donde ella se encuentra. Ella se encuentra hacia arriba, entonces hacia arriba debemos tener una tensión. Esto es solamente observando a este pequeñito cuerpo. Tensión. Pero esta tensión, recuerda de que la tensión siempre será la misma cuando la cuerda es la misma. Entonces esa cuerda se ha ido moviendo, se ha ido doblando gracias a esa polea y ha llegado hasta el otro cuerpo. Entonces, como llegó hacia el otro cuerpo, aquí también este cuerpo de masa m, este grandote, es jalado por la cuerda en la dirección de la cuerda. La cuerda lo jala hacia la derecha, entonces voy a dibujar esa fuerza de esta manera. El valor de esa tensión debe ser también T. Y eso se debe a que la misma cuerda, en la misma cuerda, se debe producir siempre la misma tensión. Entonces, si esto vale T, esto también vale T. La siguiente parte es la fuerza normal. Pero aquí en este cuerpo de masa M no hay fuerza normal. Pero aquí en el M mayúscula sí hay una fuerza normal. Y esta fuerza normal lo vamos a llamar simplemente N. Y con esto ya hemos terminado nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué? Porque aquí no hay fricción, aquí no hay asperezas. Si no hay asperezas, la fuerza de fricción es cero. Y aquí solamente tenemos dos. Así que en el siguiente paso debemos ver las condiciones. ¿Qué condiciones se debe cumplir tanto para el cuerpo de masa M como también para el cuerpo de masa M pequeñita? ¿Cuáles son las condiciones? Primera condición. La condición del problema nos dice de que no hay fricción. Esa es la primera condición. No hay fricción entre la mesa y este cuerpo de masa M. Siguiente condición, y esta es una condición muy importante, es que si este bloque se mueve 1 metro hacia abajo, él también se debe mover 1 metro hacia la derecha.
Si este bloque se va con una velocidad de 2 metros por segundo aquí, él también debe moverse con la misma velocidad. Así que mismo desplazamiento para ambos, misma velocidad para ambos y como consecuencia la aceleración de esa masa pequeñita y la aceleración de esa masa grande, ambas aceleraciones en valor deben ser iguales. Y lo vamos a representar con la letra A. Entonces, y vamos a indicar, eso quiere decir de que él, si está acelerando hacia abajo con un valor de A, él debe acelerar hacia la derecha también con el mismo valor de A. Por favor, no te olvides de esta condición que es muy importante para este tipo de problemas. Si él baja 1 metro, él se desplaza hacia la derecha también 1 metro. Muy bien, entonces el paso número 3 va a utilizar la condición que hemos hablado. Vamos a aplicar la segunda ley de Newton, pero para ambos cuerpos. Aquí los he separado y debemos saber aquí que este bloque de masa m va a estar acelerando, vamos a suponer, acelera hacia abajo. Entonces, si aplicamos la segunda ley de Newton para este caso, decimos de que la suma de fuerzas en y debe ser igual a la masa por la aceleración, pero la aceleración también en Y. Recuerden de que aquí solamente son fuerzas verticales, así que además de eso, todas las flechas que van hacia arriba deben ser positivas. Así que de esta ecuación desarrollándolo, tenemos esto: tensión menos peso. Recuerda de que el peso es negativo. Esto es igual a la masa por A. Solamente el valor de A, pero el valor de A es negativo porque la flecha va hacia abajo. Este mg lo pasamos al otro lado y vamos a tener la primera ecuación. Mg menos ma. Aquí tenemos nuestra primera ecuación. La tensión debe ser calculado de esta forma. Vamos a llamarle a esto 1. Vamos entonces ahora con el siguiente. Para el caso del bloque que se mueve de forma horizontal, nosotros vamos a aplicar la segunda ley de Newton y en estas circunstancias también decimos que la suma de fuerzas en la dirección X, porque es horizontal, es igual a la masa por la aceleración horizontal. Ahora, la flecha de la aceleración debe ir en esta dirección. Es importante saber hacia dónde va la aceleración. Ahora sí, las únicas fuerzas, ahí me estaba olvidando que en la parte horizontal todas las flechas que van hacia la derecha deben ser positivas. Las únicas que están en la parte horizontal es la tensión. Así que aquí vamos a colocar lo siguiente: tensión debe ser igual a la masa por la aceleración, pero como va hacia la derecha es positiva, así que simplemente colocamos esto. Es igual a ma. A M mayúscula, aquí me estoy confundiendo, M mayúscula por A. Y aquí, por favor, hay que tener mucho cuidado porque esto no es M minúscula, sino es M mayúscula. ¿Listo? Ahora sí, esto sería nuestra siguiente ecuación. De estas dos ecuaciones nosotros tenemos que encontrar A, porque A le llamamos también la aceleración del sistema. Eso quiere decir de que la aceleración del bloque m pequeño, la aceleración del bloque m grande, ambas aceleraciones deben ser iguales porque él se conoce como la aceleración del sistema. Y ahora sí, vamos a encontrar eso. La ecuación 2 lo vamos a sustituir en la ecuación 1. 2 en 1. Y al momento de sustituirlo eso, tendríamos m por a es igual a mg menos m por a. Esto de aquí lo pasamos al otro lado y lo que nos va a quedar es así: ma más m minúscula, factorizamos a y tenemos esto. Y si tú crees que esto en 90 segundos lo vas a poder hacer, muy difícil, chicos, muy difícil. En 90 segundos esto no sale. Así que vamos a tener que practicar bastante para poder saber que esto de aquí siempre se va a cumplir en estos problemas. En el paper 2 sí vamos a tener el tiempo para poder realizar este tipo de problemas. Ahora, la solución entonces para la aceleración sería la letra. Ahora vamos a ver.
¿Qué letra sería la correspondiente? Veamos aquí. A ver, la letra sería MG entre la suma. Exacto, la respuesta sería la A. Hay otra técnica más rápida que esta porque aquí solamente hemos tratado de describir paso a paso cómo se va a demostrar esto, pero hay una técnica más rápido que esa. Y esa técnica te voy a enseñar todavía en el siguiente problema.